Póngase sobre sus pies, por favor. Todo aquel que pueda ponerse sobre sus pies. Aleluya. Y usted busque la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, los versos 22 al 25. Cuando usted lo tenga, usted diga amén. Si no lo tiene, diga aleluya. Y yo espero por usted. Santo. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Amén. Aleluya. Dice así la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo. Dice: amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Voy a repetir ese último verso. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas y a las aguas manda y le obedecen? Aleluya. Ayúdeme a orar. Padre Santo y Padre bueno, te adoramos en esta preciosa hora y te damos gracias. Y te damos gloria y te damos honra en este momento por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, en tu casa para adorarte y para bendecirte. Señor, esta palabra ya está bendecida, es bendita porque tú eres la palabra viva. Señor, pero te pido en esta hora, junto a la iglesia, que esta palabra penetre, aleluya, al corazón, penetre a la mente, que esta palabra que no torna atrás vacía, haga el trabajo por la cual es enviada en esta hora. Que cada uno de nosotros, Señor, sea edificado, sea construido en nuestra fe, para que estemos firmes en ti, Señor, y cuando lleguemos al final, estemos firmes en tu palabra, fuertes en ti, aleluya, caminando hacia la promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Como siempre decimos, mientras estemos predicando, en el momento que usted desee adorar al Señor, usted puede adorar al Señor. Amén. Porque a Dios no le molesta que la iglesia le adore. A Dios le fascina que la iglesia le diga que Él es santo, que le alabe, que le bendiga todo el tiempo. Y si en el momento de la predicación la iglesia se envuelve en la adoración y Dios quiere moverse como Él quiere, hermano, así será. Amén. Pero mientras predicamos, yo les voy a pedir que preste atención a la palabra del Señor, porque hoy es un día especial también. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de restauración, hoy es un día de liberación. Así que si has llegado a la casa del Señor, no es casualidad, es propósito de Dios, porque el Señor te impulsó a llegar a la casa de Él. Este es el día que Dios hizo para ti. Gloria a Jesús.
Y todos conocemos esta historia que acabamos de leer. Posiblemente la iglesia la ha leído en su devocional, en la mañana o antes de acostarse o en cualquier estudio que usted esté presente, ha leído esta historia. Y usted sabe que después de lo que acabamos de leer, que llegaron al otro lado del lago, usted conoce que la escritura dice ahí mismo que había una persona que estaba totalmente atada. Por lo tanto, pero antes de llegar al otro lado, había un propósito. Y yo quiero que usted sepa, iglesia, que el enemigo sabe lo bueno que Dios va a hacer al otro lado. Y en medio del camino se puede levantar una tempestad para detenerte. Yo creo que usted escuche el tema de esta tarde. Dice de la siguiente manera: pásate a la otra barca. Voy a repetir el tema. Pásate a la otra barca. El 31 de marzo del 1909 se comenzó a construir uno de los barcos más grandes y más modernos de esa época. Se terminó de construir el 31 de mayo de 1911. Y el 10 de abril del 1912 fue su viaje inaugural. Pero el 14 de abril del mismo año, de 1912, este enorme transatlántico chocó contra un iceberg o un témpano de hielo, como le conocemos, y aproximadamente a las 2:17 de la madrugada del día 15 de abril, el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas que no habían sido rescatadas. Y de 2.787 pasajeros y 885 tripulantes, los que trabajaban en el barco, solamente sobrevivieron a esa tragedia 712 personas, que 2 horas más tarde, a las 4 de la mañana, tuvieron la oportunidad de ser recogidos o rescatados por otro barco, otro transatlántico llamado RMS Carpathia. Y ese barco que tuvo este accidente fue el famoso barco Titanic. Amén. Todos conocemos esa historia porque después de esa tragedia han hecho libros, estudios, películas, todas estas cosas. Y sabemos, ¿verdad?, conforme a la información, lo que pasó en ese año. Aleluya. Y este Titanic aparentemente era insumergible. Lo habían hecho, y este era de 3 barcos, este era el segundo barco que era hecho por esta compañía. Y este barco, o este transatlántico, lo habían hecho con la mentalidad, ¿verdad?, y la fe para que nunca se hundiera. O sea, que nunca se podía hundir. Supuestamente, el creador de este Titanic, Joseph Bruce Ismay, dijo de esta manera, esta frase: según lo que mucha gente dice, esto no hay seguridad exacta, pero este refrán se corrió por todos los años, ¿verdad?, que han pasado. Y él dijo supuestamente que ni Dios podía hundir el Titanic. Si es verdad que él dijo que ni Dios podía hundir el Titanic, porque de la forma que lo habían hecho era para que nunca se tuviera un accidente de esta magnitud y se hundiera, sino que podía traspasar todos los caminos por los cuales el barco iba a ser enviado. Iba a salir del lugar y su destino era la ciudad de Nueva York. Gloria al Señor. Y este hombre y los que
siguieron esta frase en el barco, sus trabajadores decían, se corrió el refrán y decían, ni Dios lo va a hacer que se hunda. Desafiando, aleluya, la soberanía y el poder de Dios. Y ya usted sabe lo que pasó. Cualquiera que rete a Dios, y yo siempre digo y enseño los domingos o los martes o en cualquier lado que esté, que tú puedes pelear con Dios, que se vale pelear con Dios, pero tú puedes estar seguro que vas a perder. Porque a Dios nadie le gana. Y muchas veces se lee la escritura cuando Jacob peleó con el ángel. Y el ángel le dijo, suéltame, ¿verdad? Porque raya el alba. Y él le dijo, has peleado con Dios y has vencido. Y se dejan llevar por eso. Y mucha gente cree que puede vencer a Dios. Cuando Dios es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Por lo tanto, nosotros o el que sea en el mundo no puede retar a Dios de esa magnitud. Pero hay mucha gente que le dice al Señor, si tú existes de verdad, y le hacen un reto, yo quiero que tú me toques. Si tú existes de verdad, yo quiero que tú sanes a mi hijo. Si tú existes de verdad, yo quiero que tú te aparezcas. Y los retan. Y como Dios es tan soberano, se le aparece y hace el milagro. Una historia donde un hombre que no creía en Dios se fue al bosque y comenzó a gritar y a desafiar a Dios y le decía, si tú de verdad existes, ven aquí abajo que yo quiero pelear contigo. A ver quién es más fuerte. Y de momento, hermano, una hoja seca, un pedazo de una hojita seca, mientras él gritaba, entró a su boca y por poquito se ahoga. O sea, Dios no tuvo que descender. Dios solamente le tuvo que decir a la hoja, cae dentro de su boca, aleluya, y que pase un buen susto. A Dios nosotros no lo podemos desafiar, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, y Él lo que quiere hacer, lo hace. Lo que Él dice, lo hace. Amén. Gloria al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado o el que está atrás, pásate a la otra barca. Repítalo, pásate a la otra barca. Gloria al Señor. En el libro de Marcos, capítulo 4, el verso 36, que dice la misma historia, pero añade que con Jesús o en la barca que estaba Jesús, habían otras barcas. En el libro de Lucas no lo dice, en el libro de Mateo no lo dice, pero en el libro de Marcos dice que había otras barcas con él. Quiere decir que cuando el Señor dijo, vayamos al otro lado, los que estaban alrededor posiblemente siguieron la barca donde Jesús estaba navegando con sus discípulos. Eso es posiblemente. Jesús tan pronto salió del desierto después de los 40 días en oración y ayuno. Comenzó su ministerio escogiendo a 12 hombres y predicando el evangelio de Dios por todas las ciudades y todas las aldeas, salvando, sanando, libertando, dando esperanza a una generación que estaba esclavizada en un mundo vacío de Dios. Tenía que llegar el maestro. Jesús tenía que llegar a esta tierra. Si el Señor no hubiese llegado a esta tierra, usted y yo no estuviésemos aquí en este momento. Él nos ha dado la oportunidad, aleluya, con su muerte. Se despojó, aleluya, de ser semejante, igual a Dios. No escatimó ser igual a Dios, sino que despojándose de su gloria. Descendió, aleluya, en cuerpo humano para sufrir por ti y por mí, resucitar al tercer día y darnos vida, aleluya. Gloria al Señor. Y aunque Marcos relata que habían otras barcas, Jesús estaba en una de ellas. ¿Por qué en una de ellas? Porque Jesús en carne no podía estar en todas a la misma vez por su limitación, aleluya, humana. Aunque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Gloria a Jesús. Y sus discípulos
estaban en la misma barca que estaba Jesús. Repítale a su hermano, pásate a la otra barca. Gloria a Jesús. Ni los discípulos, ni los que estaban en las otras barcas tenían idea de lo que se aproximaba. Solamente Jesús les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Aleluya, pasemos al otro lado del lago. Eso fue lo único que el Señor le dijo. Pero en el ambiente, yo me imagino ese día, el sol estaba azul, no había nube, no había indicio de una tormenta, no había un weather channel que le avisara que en una hora o en media hora se iba a levantar una tormenta. Oh, gloria al Señor. Ellos no tenían indicio. Nos pasa igualmente a nosotros. Muchas veces nosotros estamos tranquilos, pendientes y vemos todo hermoso y no tenemos ni idea que de momento se puede levantar una tormenta en nuestra vida. Ahora, que la tormenta que llegue nos coja en la barca correcta. Por eso es que en esta tarde yo te digo, iglesia, pásate a la otra barca. Mientras Jesús descansaba o dormía, se desencadenó una tempestad. Pero antes que el Señor se durmiera, solamente dijo, pasemos al otro lado del lago. Tenemos que estar en la barca correcta. Gloria a Jesús. Pásate a la otra barca. Nada le podía informar. Y el que sabía que se iba a levantar una tormenta, estaba durmiendo. Jesús era el único que sabía que eso iba a llegar. Y estaba durmiendo. Muchas veces nos bajamos de la barca correcta y nos montamos en una barca que nosotros mismos construimos para navegar hacia otro rumbo. Y la hacemos tan aprisa y la llevamos por un lugar donde aparentemente nunca se va a desencadenar una tempestad. Siempre planeamos hacer cosas, aleluya, huyendo quizás del propósito del Señor. Pero en esa barca o en eso que nosotros construimos, aleluya, y nos gozamos con lo que hacemos y decimos, wow, qué hermoso o qué bien lo estoy haciendo. Pero te has bajado de la barca correcta e hiciste una barca que Dios no te mandó a hacer. Y te montaste en tu propia barca. Pero yo quiero que tú entiendas, iglesia, que como quiera la tempestad se va a formar. Porque no es estar en la barca que Jesús estaba para decir que la tormenta no se va a levantar. No, se va a levantar. Pero si Jesús está en la barca, aleluya. Si tú estás en la misma barca que Jesús está, tú puedes estar seguro que al otro lado vas a poder llegar. Aleluya. Construimos situaciones, barcas. Y para colmo le decimos al Señor, salte de la tuya y móntate en la mía. Retamos tanto a Dios que le decimos al Señor, la mía está más bonita. La mía es nueva. Ven conmigo, Jesús. Dios, móntate aquí porque yo quiero llegar seguro al otro lado. Oh, gloria al Señor. No, mi hermano y mi hermana. Hay una misión que cumplir. Que la tormenta te coja en la barca correcta. No es que Jesús se monte en tu barca. Es que tú te montes en la barca donde está Jesús. Por eso tienes que decirle, móntate, pásate a la otra barca. Aleluya, bájate de tu barca y pásate a la otra barca donde está el Señor.
Hay una historia donde Pablo tenía que llegar a un lugar. Y también se levantó una tormenta que creo que se llamaba Euroclidón. Santo. Y cuando esa tormenta se levantó, ahí iban presos, ahí iban muchas comidas, muchas cosas. Estaba llena esa barca. Y se levantó esta tormenta, pero la diferencia entre la tormenta que se levantó en el lago y la tormenta que se levantó cuando Pablo estaba era que esa barca donde Pablo estaba se perdió todo alimento, se perdió la barca completa, pero había un mensaje antes, aleluya, de ellos llegar al lugar que iban a llegar, que el ángel del Señor visitó a Pablo y le dijo, tranquilo que ninguno va a perder su vida. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová estaba en la barca con Pablo. O Pablo estaba en la barca porque el Señor le había dicho, tienes que llegar allá. Aleluya. Aleluya. Aunque el agua entre en la barca y quiera anegarla, aunque el viento sople tan fuerte que quiera romper todo, si estás en la barca correcta, el Señor se levantará y reprenderá al viento y a las olas. Dios tiene el control de tu vida, pero hay algo que la gente y que la iglesia tiene que entender, que no nos podemos salir de la voluntad del Señor. Nosotros tenemos un libre albedrío y Dios nos deja a nosotros escoger lo que nosotros querramos. Por eso nosotros le servimos a Dios voluntariamente por fe. Por eso es que Dios nos guarda en el camino. Eso no quita de que vamos a tener problemas, pero dentro de la barca correcta nosotros vamos a tener la fortaleza y la fe para llegar al otro lado. Aleluya. Santo. Hay una ciudad. Yo quiero que usted entienda, iglesia, que hay una ciudad que está esperando por mí y está esperando por ti. Hay una ciudad que está esperando por una iglesia. Y si se levanta, se va a levantar un viento para que a mitad de camino nosotros podamos dudar. Dice aquí que cuando anegaban la barca, cuando las olas anegaban la barca, quiere decir que las olas estaban entrando a la barca. Que el viento le estaba dando fuerte a la barca. Y dice la escritura que ellos peligraban. Y sin embargo, el que tiene control del tiempo, el que tiene el control del agua, el que tiene el control de los vientos, estaba durmiendo. Oye, santo el Señor. Pero los discípulos a veces, cuando dice la escritura que Jesús le dijo, ¿qué pasó con vuestra fe? Pero sin faltarle respeto al Señor, pero yo creo que yo personalmente también iría donde el Señor a despertarlo. Estamos hablando de unos discípulos que eran expertos en barcos, que eran expertos en la pesca y tuvieron miedo a la tormenta. Imagínate usted y yo que no sabemos ni coger ni una chopa, ni un pescadito de colores quizás. Yo hubiese hecho lo mismo, porque es qué bueno que Jesús está en la barca y qué bueno es ir y despertar al maestro. Cuando uno le dice al Señor, Señor, ¿qué pasa que no te escucho? ¿Dónde estás? Estás durmiendo, aleluya, no te escucho. Qué bueno que tú le puedes decir eso a Dios y Dios al instante te responde. Pero yo quiero que usted sepa, hermano, que Dios es un Dios que nunca duerme. Jesús se durmió aquí porque Jesús estaba cansado, era humano, pero nuestro Dios nunca duerme. No se duerme al que guarda a Israel. No se duerme al que guarda la ciudad de refugio. Alabado sea el Señor. No se duerme el que le dio poder a la iglesia. No se duerme aquel que bautiza con el Espíritu Santo. No se duerme aquel que llegó para salvarte. No se duerme aquel que llegó para sanarte. Él está despierto,
simplemente Él está esperando que tú clames a Él. Repítele al hermano, cámbiate a la otra barca. Pásate, salte. Salte, la barca que construiste, aleluya, no sirve, esa no sirve. Porque el Señor no está en esa barca. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una ciudad que está esperando. Pero hay una legión en esa ciudad que quiere impedir que la misión se cumpla. Y levantará una tormenta, pero el Señor la reprenderá y el Señor sacará esa legión y una multitud conocerá que en Dios hay poder. Yo no sé si usted está entendiendo, puede entender que usted tiene que estar preparado, porque si estás en la barca correcta, sí se va a levantar la tempestad, pero vas a llegar al lugar donde tu hermano o tu mamá o tu papá o tu hijo o tu hija tiene legiones y Dios te envía para libertarla. Pero tienes que estar en la barca correcta, porque en la otra barca vas a morir en el camino. En la otra barca no vas a poder llegar. A veces huimos, aleluya, de Dios porque no queremos hacer la voluntad del Señor. Mas sin embargo Dios te dice, móntate donde yo estoy, porque yo te voy a usar, porque ahí hay uno que necesita liberación. Santo el Señor. Santo Jesús. Santo el Señor. Santo. Santo el que vive por los siglos. Gloria a Jesús. Santo. Si tú no te levantas y te pones firme en el camino, pereces. Si tú no te levantas, iglesia, y comienzas, posiblemente Jesús está, no sé, a 10 minutos de tu barca. Pero tu barca quizás no se pueda acercar a la que está él. Mira, tírate de la barca. Comienza a nadar hasta donde está el Señor. Comienza a nadar al lugar correcto. Es tiempo de regresar a donde está Jesús, porque el Señor te está llamando, porque Él quiere usarte. ¿Sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué visita que llegaste? Cuando te montes en la barca donde está Jesús, ahí el Señor te va a dar poder y te va a dar la autoridad. Te va a sanar en ese lugar. Muchas veces el Señor duerme y Él está esperando, despiértame. Despiértame, el Señor dice despiértame. A lo mejor se está haciendo el dormido. Despiértame. Iglesia, despierta al Señor, aleluya. Este es el día, decirle Señor, levántate que me muero. Levántate que me muero. Y si el Señor me regaña, pues que me regañe. Muchas veces el Señor me ha dicho, muchas veces el Señor me ha hablado y me ha amonestado. Porque muchas veces el Señor me ha hablado y yo he creído en ese momento que sí, el Señor lo va a hacer, y en el camino se levanta una tempestad y mi mirada se sale del propósito del Señor. Y muchas veces el Señor tiene que amonestar mi vida para devolverme al camino, a volver a creer en lo que Él me dijo. Porque muchas veces nosotros somos de la misma manera. Dios nos habla y en la emoción creemos y salimos por esas puertas y llamamos a nuestros familiares y decimos, Dios me dijo que esto iba a pasar. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses y no pasa nada. Aleluya. Y de momento nuestra fe, ¿qué pasa? Comienza a menguar. Pero en medio de esa fe que va menguando, se levanta la tempestad para sacudirte. Para sacudirte. Y te sacude. Y de momento comienzas a decir, Señor, despiértate que perezco.
Hay momentos dados en que el Señor va a permitir la tempestad, es que la tiene que permitir. La tiene que permitir porque, y muchas veces reprendemos al diablo. No, hermano, tenga cuidado cuando usted ore, aleluya, porque muchas veces Dios mismo permite que la tempestad se levante, que la prueba se levante para despertarte, que estás dormido. El que está dormido eres tú, el que está dormido soy yo, aleluya. En inglés, you're gonna shake me. ¿Así es? ¿En inglés? Aleluya. Shake. Santo. Ya mismo predico en inglés. Ya mismo. Pronto, no se preocupe. Gloria a Jesús. Y el Señor te mueve. Él mismo permite que la prueba te coja por los hombros y te estruje y te saque y te dé un golpe. Y tú comienzas a gritar y comienzas a sufrir porque Dios está llamando la atención de una iglesia, porque Él quiere bendecir la iglesia. Él quiere salvar a la gente. Pero mucha gente está construyendo otras barcas huyendo del propósito del Señor. Una cosa sí yo estoy seguro, que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Se tarde el tiempo que se tarde, no sé, pero Dios lo va a cumplir. Lo que Dios dijo en tu vida, Dios lo va a cumplir. Lo único que tú tienes que ir caminando a ese propósito. Prepárate, pero tienes que estar en la barca correcta. Gloria al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Iglesia, repetimos todo el tiempo que el Señor viene pronto. Y muchas veces pasa esto que pasó ahora. Que cuando tú le dices a la iglesia, Cristo viene pronto, la gente se queda como si nada. ¿Sabes qué? Que nosotros tenemos que desear que Cristo venga. Que cuando uno dice que Cristo viene pronto, uno tiene que alegrarse por eso. ¿Sabe por qué? Porque nuestra redención se acerca. Lo único es que si hay alguien que no conoce al Señor, si estás alejado del Señor, si te apartaste del Señor y Cristo viene, yo te voy a decir la mala noticia, no te vas con el Señor. Este es el día que te montes en la barca correcta para que cuando Cristo venga, llegues al otro lado. Bendito el Señor. Todo lo que está pasando en el mundo ahora, hermano, está escrito en la palabra. Aleluya. Habrá guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, hijos contra padres. Aleluya. Dice la Escritura que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Dice la Escritura que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y esta mañana yo le decía a los hermanos, yo quiero ser de esos pocos que Dios escoge. Porque yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero montarme y estar en el lugar que me toque estar, donde está el Señor. Bendito Jesús. Mi esposa me dice muchas veces que ella le ministra una palabra que está en el libro de Apocalipsis. A una de las 7 iglesias el Señor le dice, Santo, porque tienes apariencia de que vives y estás muerto. Santo, porque tienes apariencia de que vives, te ves lindo, te ves linda, aleluya, y estás muerto, le dice a esa iglesia. Por lo tanto te exhorto que te arrepientas. Antes que yo quite tu candelero, aleluya. Oh, gloria al Señor. La iglesia, el Señor viene pronto. Y yo no quiero aparentar estar bien. Yo quiero estar bien. Yo no quiero aparentar estar vivo. Yo quiero estar vivo. Este es el día, iglesia. Este es el momento. Porque Dios descendió con el fuego del Espíritu Santo, como cantaba nuestra hermana. Si no hubiera sido por ese fuego que Dios envió a nuestra vida, ¿qué nosotros íbamos a hacer?
Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego que en mi alma ardía. ¿Por qué no decimos que en mi alma arde? Aleluya. Que arda ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Que descienda, aleluya, como descendió el día de Pentecostés, como un estruendo, y que de repente, aleluya, visitó en ese día, en ese aposento, y bautizó a todos los que estaban sentados allí, y que cada uno comenzó a hablar en diferentes lenguas, aleluya. Pero tienes que estar en la barca correcta. No puedes salirte de la barca correcta. No te duermas tú, deja que el Señor se duerma, que Él se va a despertar. No te duermas tú. No te, pendiente a la tormenta. Pendiente a la tormenta. Pendiente a la tormenta. Porque yo no te puedo decir otra cosa. No te puedo decir, no se va a levantar nada. Sí, se va a levantar una tormenta. Se va a levantar la prueba, aleluya. Se va a levantar, no te duermas. Hay momentos que yo le digo al Señor, ay, qué bueno, gracias Señor, porque pasé de esta prueba. Y al otro día comienza otra prueba. Yo le digo, qué bonito. Ay, Señor amado. Qué bonito. Estoy cansado de tanta prueba, estoy cansado de tanto llorar, estoy cansado. Pero en el medio de la prueba el Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor va a estar contigo como poderoso gigante. El Señor no te va a dejar que te ahogue. El Señor no va a dejar que las olas te saquen de la barca si estás en la barca correcta. Yo le decía el viernes en una reunión pequeña que tuve, que hay gente que está deseando, aleluya, que la iglesia Ciudad de Refugio caiga, que la iglesia Ciudad de Refugio perezca, que la iglesia Ciudad de Refugio no exista. Y le decía a ellos, hay gente que está esperando que tú caigas para ellos después decir que tenían razón, y después usan a Dios, aleluya, imponen a Dios en el medio para gozarse de lo malo que le pueda pasar a otra gente. Pero yo le voy a decir a ellos y al diablo que se equivocó, porque esta iglesia no la levantó un pastor, esta iglesia la levantó el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esta iglesia está en la barca correcta. Te equivocaste, aleluya. Aleluya, se equivocó Ivana, se equivocó el diablo y los demonios. Aleluya, porque estamos en el lugar correcto, estamos en la barca correcta. Y yo te digo a ti, si estás muriéndote en la barca, aleluya, donde tú estás, salte de esa barca y métete en la barca donde está Cristo para que puedas llegar al otro lado. Santo el Señor. Santo el Señor. El Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Voy a repetir, iglesia. El Señor no se equivoca. Voy a repetir esto. No te duermas tú. Ay, no te duermas tú. No te duermas en el camino. No te duermas. No te duermas, que aunque el sol parezca que está a todo su apogeo, de momento la tormenta se va a levantar. Prepárate, iglesia. Prepárate, iglesia. Y individualmente prepárate. David, Dios te libró de la muerte. Eres un milagro del Señor. Y estás aquí no porque tú quisiste venir. Estás aquí porque Dios te trajo. Aleluya. Él es un milagro de Dios. Por este muchacho, hermano, por eso que vale la pena orar. Este muchacho a punto de la muerte, y la iglesia oró. Y mira, Dios lo levantó del lugar donde estaba. Y es tiempo, David, que vuelvas. Dani, Dios mío, santo, tú eres Dios. Aleluya. Dani, Dios te bendiga. Perdona que te diga Daniel, es lo mismo, casi lo mismo. Empiezan con D. Este es el día para ti también. Este es el día que tú tienes que volver a la barca de donde te saliste.
no puedo dejar de decirte otra cosa, porque es mi deber. Es mi deber como pastor y como cristiano, aleluya, decirte que Cristo te ama y por eso es que estás aquí en este día. Y que es momento de reconciliarse con el Señor para que el llamado que Dios nos puso se cumpla en nuestra vida. Gloria a Jesús. Este es el día que yo quiero volver a la barca, porque muchas veces el pastor se sale de la barca también, hermano. Muchas veces el pastor se sale de la barca, muchas veces el pastor le da coraje y se tira de la barca del Señor. Y no quiere ni escuchar al Señor. Y a veces le digo al Señor, quédate durmiendo, que yo voy a seguir nadando. A veces, hermano, eso es lo peor que uno puede hacer, ¿sabes? Porque tú no puedes retar al Señor. Y si le dices al Señor, quédate durmiendo, Él va a seguir durmiendo, ¿sabes? Si le dices al Señor, quédate durmiendo, que yo me voy, Él va a seguir durmiendo. Y vas a tener que regresar para despertarlo. Santo el Señor. Por eso, iglesia, sí podemos hacer planes para nuestra familia. Sí podemos hacer planes para prosperar. Pero no haga tantos planes para un futuro tan largo, hermano. Tenga cuidado, Cristo viene pronto. Sí hay que trabajar mientras el día dure, pero Cristo viene pronto. No se enfoque, no se desenvuelva, no quite la mirada de las prioridades que el Señor tiene para ti. Aleluya, porque si pasa eso, hermano, nos salimos de la barca y perecemos dentro del mar. Cuando las olas se levantan, hermano, arropan y te hunden. Cuando el viento sopla, te tira a lo más profundo y es difícil salir de ahí. Por eso te exhorto en esta hora, iglesia, que vuelvas a la barca correcta. Póngase de pie.